Buen día, hoy vengo a hablar desde el tema de anestésicos. Comencemos con su historia. El científico inglés Joseph Priestley descubrió en 1772 el óxido nitroso, gas que al principio se creyó letal aún en pequeñas dosis, pero no fue hasta 1799 el químico e inventor británico Humphrey Davy decidió resolver la incógnita probándolo consigo mismo. Descubrió con asombro que lo hacía reír, así que lo denominó gas hilarante. Davy escribió sobre las posibles propiedades anestésicas del compuesto gaseoso, pero nadie en aquellos días continuó con las investigaciones. Fue el doctor odontólogo Horace Wells quien comenzó a utilizar el óxido nitroso. Él lo utilizaba como anestesia después de habérselo visto utilizar al autotitulado profesor y químico Garner Colton. Él lo utilizaba en sus espectáculos, los cuales consistían en administrar este gas a voluntarios del público. Esto los ponía en un estado de euforia y excitación, que a veces era violento y perdían sus inhibiciones, lo cual deleitaba al público. Inclusive en una ocasión, uno de los voluntarios bajo el efecto del gas se hirió y el Dr. Wells observó que no sentía dolor. Con base a esto, se decidió comprobar en sí mismo si el óxido nitroso eliminaba el dolor, a lo que él lo confirmó. ¿Qué es la anestesia? La anestesia es el uso de medicamentos para prevenir el dolor durante una cirugía y otros procedimientos. Estos medicamentos se denominan anestésicos. Pueden administrarse mediante inyección, inhalación, loción tópica, aerosol, gotas para los ojos o parche cutáneo. Provocan una pérdida de la sensibilidad o la conciencia. ¿Para qué se usa la anestesia? La anestesia se puede utilizar en procedimientos menores, como el empaste o restauración de un diente. Puede usarse durante el parto o procedimientos como colonoscopías, y se usa durante operaciones menores y mayores. En algunos casos, un dentista, una enfermera o un médico pueden darle un anestésico. En otros casos, es posible que necesite un anestesiólogo, un médico que se especializa en administrar anestesia. ¿Cuáles son los tipos de anestesia? Anestesia local. Adormece una pequeña parte del cuerpo. Puede usarse en un diente que necesita ser extraído o en un área pequeña alrededor de una herida que necesita puntos. Usted está despierto y alerta durante la anestesia local. Antagoniza reversiblemente los conductos de sodio, causando disminución de la sensibilidad, seguida por pérdida del tacto, de la sensibilidad a la presión profunda y por último, pérdida de la función motora. Tenemos la anestesia regional. Se usa para áreas más grandes del cuerpo como un brazo, una pierna o todo lo que esté debajo de la cintura. Es posible que esté despierto durante el procedimiento o que le administren sedantes. Se puede usar anestesia regional durante el parto, una cesárea o cirugías menores. La anestesia regional tiene tres divisiones, que es la espinal, epidural y bloqueo. La espinal se introduce en la espina lumbar baja y el espacio subdural se identifica por la presencia de líquido cefalorraquídeo. Se puede usar para procedimientos de extremidades inferiores como el abdomen inferior y pélvico. La epidural, el espacio epidural es entre el ligamento flavum y las estructuras durales. Los catéteres epidurales se pueden colocar en la columna torácica o lumbar para el manejo operatorio y posoperatorio. Y por último, regional bloqueo, para anestesia quirúrgica y analgesia posoperatoria, en particular en extremidades. Anestesia general, afecta a todo el cuerpo, lo deja inconsciente e incapaz de moverse. Se usa durante operaciones mayores como cirugía cardíaca, cirugía cerebral, cirugía de espalda y trasplantes de órganos. Los objetivos farmacológicos son analgesia, narcosis, abolición de los reflejos del sistema nervioso, relajación muscular, por lo cual conviene asociar 2, 3 o más medicamentos en dosis seguras. Ahora vemos lo que son los fármacos empleados. En la anestesia general se emplean los hipnóticos, que puede ser por vía intravenosa, que se utiliza el propofol, tiopental, etomidato, midazolam y ketamina. De igual manera pueden ser por vía respiratoria, en los cuales se emplea el alotano, isoflurano y desflurano. Todos estos son compuestos halogenados, y el óxido nitroso. Analgésicos mayores, que son los opioides naturales, que sería la morfina, o sintéticos,
como lo son el fentanilo, petidina y alfentanilo. Bloqueadores neuromusculares, el cual se divide en no despolarizantes y despolarizantes. Los no despolarizantes son derivados del curare, es decir, de algunos venenos. Algunos ejemplos son los tubocurarina, metacurina y doxacurio. Los despolarizantes, algunos ejemplos son succinilicolina y decametonio. Otras sustancias podrían ser los anticolinérgicos, que es la atropina, benzodiazepinas, que es midazolam o diazepam, y anticolinerásicos, que es neostigmina, pridostigmina y hidrofonio, que revierten el efecto de los relajantes musculares. ¿Cuáles son los riesgos de la anestesia? En general, la anestesia es segura, pero puede haber riesgos, especialmente con la anestesia general, incluyendo arritmia o problemas respiratorios. Una arritmia es cualquier trastorno a los latidos o el ritmo del corazón. Significa que el corazón late demasiado rápido o demasiado lento, o que tiene un patrón irregular. Cuando el corazón late más rápido de lo normal se denomina taquicardia. Cuando late demasiado lento se llama bradicardia. Reacción alérgica a la anestesia. La mayoría de las veces los medicamentos hacen que nuestras vidas sean mejores, reducen dolores y molestias, combaten infecciones y controlan problemas como la presión arterial alta o la diabetes, pero también puede causar reacciones no deseadas como interacciones entre medicamentos, efectos secundarios y alergias. Delirio. El delirio es un estado mental que causa confusión, desorientación y no poder pensar o recordar con claridad. Suele comenzar de repente, a menudo es temporal y tratable. Después de la anestesia general, el delirio provoca confusión. Es posible que no tenga claro lo que está pasando. Algunos mayores de 60 años tienen delirio durante varios días después de la cirugía. También les puede pasar a los niños cuando se despiertan por primera vez de la anestesia. Retomar la conciencia durante la anestesia general. En general, esto significa que la persona escucha sonidos, pero a veces se puede sentir dolor, aunque esto es poco común. Intraoperatorio. El intraoperatorio consiste en la inducción de la anestesia, en su mantenimiento y en el despertar al finalizar la intervención. Asimismo, el anestesiólogo se ocupa del control y mantenimiento de las constantes: ECG, electrocardiograma continuo, presión arterial, saturación de oxígeno y capnografía como motorización estándar. En casos de cirugías de alto riesgo o enfermos con patologías de base grave, puede ser necesaria una motorización más cruenta como catéteres de presión venosa central, monitorización de la presión de la arteria pulmonar y gasto cardíaco mediante un catéter de Swaak-Ganz. Postoperatorio. En la etapa postoperatoria es importante controlar al paciente que ha sido operado. Esto se lleva a cabo durante algunas horas en una sala con monitorización que se conoce con el nombre de sala de recuperación. Algunos enfermos necesitan ser vigilados intensivamente en el postoperatorio inmediato y son trasladados a salas especializadas con cuidados intensivos, donde muchas de ellas son dirigidas por anestesiólogos. Y por último, ¿qué relación tiene la toxicidad y los analgésicos? Es la anafilaxia, que es fundamentalmente atribuible a los esteres porque tienen el grupo PABA, es decir, 4-aminobenzoico, y pueden producir reacción cruzada entre esteres, cosméticos y alérgicos a sulfamidas. La toxicidad se produciría en caso de una gran absorción de analgésico local por inyección directa o por utilizar una dosis en una zona muy vascularizada y pase mucho analgésico local a la circulación y bloquee el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Y eso sería todo. Gracias.